La gran cámara del Consejo Galáctico. La estación Omega 7 se extendía a lo largo de casi 2 kilómetros en diámetro. Sus paredes estaban hechas de aluminio transparente, que ofrece una vista impresionante de las estrellas en el horizonte. 47 especies diferentes tenían representantes sentados en la disposición circular de asientos. Cada delegación se posicionó según la edad de su civilización e influencia. Las razas más antiguas se sentaron más cercano al centro, mientras que los más jóvenes ocupaban los anillos exteriores. La delegación de la humanidad se sentó en el anillo exterior. Comandante Sarah Chen. Ella estaba de pie en la plataforma de oratoria. Ella, manos entrelazadas a la espalda en una postura militar que la otra especie. Me pareció curioso. Los humanos solo se habían unido. El Consejo Galáctico hace 200 años. Llegaron en barcos que apenas cumplían los requisitos. Tan rápidos como la luz. La tecnología era primitiva en la época galáctica. Estándares. Su comprensión de lo cósmico. La política era ridícula. Sin embargo, aquí están. Estaban solicitando una audiencia para dirigirse a disputa territorial. El Valix. La delegación ocupó asientos en el tercer anillo interior. Eran antiguos, poderosos, y absolutamente segura de sí misma. Su embajadora, Castar, era una criatura enorme que estaba de pie. Medía casi 3 metros de altura. Su cuerpo escamoso relucía bajo las luces de la cámara, y sus los ojos seguían cada movimiento de Chen con atención. Chen apenas disimuló su diversión. Su garganta y comenzó. Honorable Consejo. Miembros, la humanidad protesta formalmente. Anexión de los imperios Valex. Sistema Kepler 442. Nuestras naves coloniales eran. Valex ya estaba en camino cuando las fuerzas. Ocupamos el cuarto planeta. Habíamos presentado una solicitud. Reclamaciones de liquidación adecuadas 6 meses antes. Según los protocolos del Consejo. Una onda expansiva. De conversaciones tranquilas que se extendieron por él. Cámara. Varias especies intercambiaron. Miradas cómplices. Los más experimentados. Los diplomáticos habían presenciado este escenario. Ha salido docenas de veces antes. Castar se levantó desde su asiento sin esperar. Permiso para hablar. El Consejo. Moderador. Un ser ancestral llamado el mayor de los especies teóricas, no hicieron ningún movimiento hacia. Deténganlo. Todos sabían que Valix lo hacía. Les complació. El humano hace ruido como un polluelo pidiendo comida. Castar. La voz resonó durante la traducción. Sistemas. El imperio Valix ha controlado ese sector durante 8.000 años. Su reclamación no tiene sentido. Sus protocolos son sugerencias que elegimos no seguir. La mandíbula de Chen se tensó, pero ella mantuvo la compostura. La carta del Consejo establece claramente. Carta, interrumpió Castar, moviéndose hacia abajo, hacia la plataforma de oradores con pasos deliberados y pesados. Es un documento escrito por especies que entienden fuerza. Ustedes, los humanos, no lo entienden. Llegasteis a la galaxia como niños, jugando con juguetes a los que llamáis buques de guerra. Reclamas mundos como si te pertenecieran. Poder para conservarlos. Hablas de derechos, como si te las hubieras ganado. Él llegó la plataforma y se alzaba imponente sobre Chen, mirándola con sus 4 ojos. Permítanme ilustrarles sobre la realidad galáctica. Humano, el imperio Valix abarca 400 estrellas. Sistemas. Los hemos conquistado y pacificado. 23 especies que se creían a sí mismas son iguales. Hemos mantenido el orden en nuestro sectores durante más tiempo del que tu especie ha. Poseíamos lenguaje escrito. Cuando nosotros, si deseamos un mundo, se convierte en nuestro. Esto es, no es crueldad. Es la naturaleza. Chen se quedó de pie. Su posición,
sin retroceder a pesar de. Un enorme alienígena se cernía sobre ella. Embajador Castar, no estamos preguntando por la guerra. Pedimos justicia. Según la ley municipal, Castar. Su risa sonaba como una piedra de moler. Justicia. Derecho. Estos son conceptos para los débiles. Esconderse detrás de. Los fuertes toman lo que. Deseo. Los débiles aceptan lo que son. Dado. Se apartó de Chen, dirigiéndose al pleno del consejo. Propongo que salvemos el tiempo y vergüenza humanos. El Val. El imperio ofrecerá generosamente a la humanidad. Opción. Entregar el 60% de la colonia. Mundos a la administración de Val. En caso de intercambio, le permitiremos conservar el 40% restante está bajo nuestra protección. La cámara estalló en murmullos de shock. 60%. Era una exigencia desmesurada. Varias especies observaron al ser humano. Delegación con compasión. El teórico. El mayor levantó una extremidad en señal de silencio. Embajador Castar. La voz traducida del mayor tenía un. Cabe destacar que tal demanda es motivo de preocupación. Sin precedentes en una disputa territorial. Quizás un enfoque más mesurado. Después. Los impuestos, después de los impuestos, no son necesarios. Castar terminó. Los humanos lo aceptarán. O se enfrentarán a medidas correctivas. Ya he dado esta opción a otros antes. Todos han elegido sabiamente. Sus ojos se fijaron de nuevo en Chen. 23 especies. Humano. 23 que desafió a Balik. Supremacía. ¿Puedes nombrarlas? No. Porque ya no existen como civilizaciones independientes. Algunos se integraron en nuestro imperio. Otros fueron apaciguados tan completamente que sus hijos olvidan que alguna vez tuvieron orgullo. Las manos de Chen se apretaron a la espalda. Retrocedió, pero su voz permaneció firme. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más tendremos que responder a esto? ¿Ultimátum? Chen apretó los puños. Permiso. Las manos de Chen. Las manos de Chen. Aferrados a este ultimátum. 30 días estándar. Castar dijo más de. Generoso. Usa el tiempo para preparar tú. Entregar documentos y evacuar. Cualquier personal al que no puedas apoyar. Un 40% menos de mundos. Se inclinó más cerca. Y. Humano, no pienses en buscar aliados entre. El Consejo. Todas las especies aquí lo saben. El costo de oponerse al Valex. Ellos. Te ofrecerán compasión y nada más. Más. El embajador de Valix regresó a sus asientos de delegación. El teórico mayor miró a Chen. Con algo parecido al arrepentimiento en su rasgos antiguos. ¿El ser humano desea responder la delegación? Preguntó el mayor. Preguntó. Chen miró a su alrededor en la habitación. Vio compasión en algunos rostros, alivio en otros. Otros que no eran ellos los que estaban siendo amenazados, y un frío cálculo en él. Descanso. Ni una sola especie se cruzó en su camino. Con algo que se parezca a un apoyo. La humanidad solicita los 30 días completos para. Consideremos los términos del Imperio Valix. Chen dijo formalmente. Entregaremos nuestro. Respuesta en el horario previsto. ¿Cómo? Como era de esperar. La voz de Castar resonó desde su asiento. Usa tu tiempo sabiamente, humano. Comience la evacuación. Comience los preparativos. Acepta lo inevitable. El Consejo. La sesión ha finalizado. Mientras las distintas delegaciones se retiraban, varios embajadores se acercaron a Chen con palabras de condolencia en voz baja. El Tari, representante, una criatura parecida a un pájaro, con plumas iridiscentes, se detuvo junto a. Lo siento, dijo Tari en voz baja. Mi pueblo se enfrentó a una elección similar hace 2000 años. Hace años. Le dimos a Valex el 38% de nuestro. Mundos. Fue doloroso, pero sobrevivimos. No hay ninguna vergüenza en aceptar la realidad. ¿Cuántos barcos tenías? Preguntó Chen.
Tari parecía confundido. ¿Barcos? Teníamos. Quizás unos 300 buques de guerra en aquel entonces. ¿Por qué? Solo tenía curiosidad, dijo Chen. Gracias por su preocupación. Como Chen regresó a la delegación humana. Aposentos, su segundo al mando, el capitán Marcus Rivera, se puso al lado. Creen que vamos a rendirnos, dijo. Rivera dijo en voz baja. Lo sé. Piensan que estamos aterrorizados. Lo sé. No tienen idea de lo que hemos estado construyendo en el pasado. Los mundos fronterizos. Chen lo permitió. Ella esbozó una leve sonrisa. Lo sé. Llegaron a su sala de comunicaciones segura. Chen cerró la puerta y activó el sistemas de cifrado. El holográfico. La pantalla parpadeó al encenderse, mostrando Almirante James Kowalski, comandante de la flota fronteriza de la humanidad. Comandante. La imagen de Chen Kowalski la recibió. Presencié la sesión del consejo. Todo un espectáculo. Rendimiento de nuestro amigo a escala. Almirante, tenemos 30 días, dijo Chen. Iniciar revelación del protocolo. La expresión de Kowalski se tornó seria. ¿Estás seguro? Una vez que mostremos nuestras cartas. No hay vuelta atrás. Nos lo han dado. No había otra opción. Valex lo convirtió en algo personal. Creen que somos débiles. Creen que somos niños jugando a ser galácticos. Civilización. La voz de Chen se endureció. Es hora de parar. Jugando. Entendido. Revelación del protocolo. Está activo. Todas las flotas fronterizas están. Traslado a puntos de ensamblaje. Industrial. Las estaciones están funcionando a máxima capacidad. Capacidad. Estaremos listos. La transmisión terminó. Rivera miró a Chen con preocupación. Comandante, el Consejo ha mantenido la paz durante 12.000 años. Si hacemos esto, nos estamos rompiendo. Esa paz. No, Marcus, dijo Chen. Mirando las estrellas. El Valix. Rompieron la pieza en el momento en que amenazaba con borrar nuestra civilización. Simplemente vamos a terminar lo que ellos comenzó. A lo largo de la galaxia, la humanidad. La máquina comenzó a moverse. En la frontera, colonia de New Harmony, lo que el Val se creía que los barcos de evacuación eran. En realidad, están llegando transportes militares. Miles de ellos. Cada uno llevaba no refugiados pero soldados. Equipos, armas. El enorme orbital. Estaciones que la inteligencia de Valix tenía. Identificada como fabricación civil. Los centros activaron protocolos ocultos. Sus líneas de producción se desplazaron. ¿Dónde? Habían estado fabricando equipos agrícolas. Hidroons mineros, ahora producían armas de guerra en los campos de asteroides de el sistema Ross 154. Lo que parecía ser. Las operaciones mineras revelaron su verdadera naturaleza. Propósito. Asteroides huecos abiertos. Como flores y buques de guerra surgieron. No docenas, no cientos, miles de barcos. Que había sido construida en absoluto. Secreto, oculto a todos los galácticos. Satélites de sensores y espías. En la Tierra. El propio alto mando militar. Reunidos en un búnker bajo el río suizo. Alpes. Almirante de la flota Chen, sin parentesco con Sara, aunque compartían distinción de ser del mismo. Región ancestral de la antigua Tierra, dirigida. Los oficiales reunidos. Durante 200 años, hemos desempeñado el papel de la galaxia. Se esperaba de nosotros, dijo. Hemos sido los recién llegados, los primitivos, los especies que apenas entienden cómo las cosas funcionan. Nos han ridiculizado, tratado con condescendencia y desestimado. Hoy termina eso. Ella activó una pantalla, mostrando el territorio del Imperio Valex. Los Valix han conquistado 23 especies. Creen que esto los hace invencibles. No entienden que son esos
Las especies no pudieron enseñárselo. ¿Qué es? Eso, almirante, preguntó un joven oficial. Que la humanidad ha estado en guerra con ella misma a lo largo de toda nuestra historia. Perfeccionó el arte de la destrucción mediante 10.000 años de práctica. Hemos luchado guerras con palos y piedras. Hemos librado guerras con armas nucleares. Han librado guerras en trincheras, en los cielos, en las profundidades de los océanos y en el vacío del espacio. Cada conflicto humano nos enseñaron lecciones que estos antiguos, la especie nunca aprendió. Ella sonrió, pero no había calidez en ello. Los Baliks, creo que son depredadores. Se trata de, para aprender cómo son los verdaderos depredadores. De vuelta en la estación del Consejo Omega 7, otras especies observaban la colonia de la humanidad. Mundos con curiosidad. Los sensores de largo alcance detectaron un enorme barco. Movimientos. Tal como se esperaba, los humanos estaban evacuando, preparándose para rendirse. Sus mundos al control de Balik. El embajador de Tari revisó los datos del sensor. Y sintieron pena por los humanos. Había mostrado un gran potencial. Pero, como tantos otros, especies anteriores, aprenderían a aceptar su lugar en la galaxia. Jerarquía. Así eran las cosas. Siempre lo ha sido. El mayor teórico. Sin embargo, noté algo inusual en los datos. Los barcos que se dirigen a los humanos. Las colonias llegaban, no partían. Y las firmas energéticas eran erróneas para embarcaciones civiles. La más antigua se detuvo. Un análisis más profundo y sentí algo. No lo habíamos experimentado en 3.000 años. Incertidumbre. En sus aposentos privados, el embajador Kustar revisó los informes de la inteligencia de Balik. Todo era procediendo según lo previsto. Nave humana. Los movimientos indicaban preparación para retirada. Sus fuerzas militares estaban reposicionándose para defender su núcleo. Mundos. En 30 días, la humanidad. Aceptar los términos de Balik, y otro. Se añadirían especies a la lista de aquellos que habían desafiado al imperio y aprendió humildad. Se sirvió una bebida de su mundo natal, una potente alcohol que mataría a la mayoría de las especies. Mientras lo saboreaba, pensaba en cómo gastaría los recursos de nuevas colonias humanas, tal vez una nueva finca, en la plenitud de Balik, quizás una comisión, para escribir sus memorias como embajador. ¿Quién trajo a los humanos para sanar? Él nunca consideró que podría estar haciendo el último error de su especie orgulloso. Historia. La cuenta regresiva de 30 días había comenzado. Se estaba preparando la respuesta de la humanidad. Pero no se expresaría con palabras. Se entregaría en acero, fuego, y una demostración de industria. Una guerra a una escala nunca antes vista en la galaxia. Fue testigo. Balex había emitido un ultimátum, esperando su misión. Lo que recibirían en cambio sería educación sobre lo que sucede cuando tú amenazar a una especie que ha pasado toda la existencia perfeccionando el arte de guerra. La galaxia había mantenido la paz durante 12.000 años. Esa paz estaba a punto de fin, y en las consecuencias, cada especie aprendería una nueva regla. Escrito en él. Cenizas del orgullo de Val. Jamás amenaces. Humanidad. Los 30 días transcurrieron en una extraña atmósfera galáctica. Anticipación. Especies del Consejo monitoreadas. La situación con la curiosidad morbosa. De espectadores presenciando el desarrollo de una tragedia. Los canales diplomáticos estaban llenos de murmullos. Especulaciones sobre cómo la humanidad. Su palabra es rendición. El imperio Balex. Confiados en su inminente victoria. Ya había elaborado el plan administrativo. Planes para sus nuevos territorios humanos. La comandante Sarachen se mantuvo firme una vez más en
La sala del consejo. La fecha para. La respuesta formal de la humanidad había llegado. Todas las delegaciones estuvieron presentes, muchas, habiendo venido específicamente para presenciar esto. Momento. El teóricamente mayor presidió. Durante la sesión con su habitual antiguo dignidad. El embajador Custar se sentó en su asientos de delegación, radiantes. Satisfacción. Él había permitido a los humanos los 30 días completos. Días. Demostrando la generosidad de Bolik. Ahora aceptarían su lugar en él. Orden natural. El Consejo reconoce. Comandante Sarachen de la Humanidad. Delegación. El mayor anunció los 30. Han transcurrido los días estándar. La humanidad. La respuesta a los términos del Imperio Balix es. Solicitado. VP-VAP. Sio estaba encaminando hacia el orador. Plataforma que transporta una sola tableta de datos. La cámara quedó en completo silencio. Ojo, sensor y dispositivo de grabación. Se centró en ella. Colocó la tableta de datos en la plataforma y miró directamente a Castar. Embajador Custar, el Imperio Balix. Exigía que la humanidad entregara el 60% de nuestros mundos colonizados. Nos disteis 30 días para preparar nuestra aceptación. Castar asintió, mostrando su rostro escamoso. Aprobación. Una sabia decisión. Humano. Tu envío. Los documentos están en regla. No tenemos ningún problema. Documentos de presentación, dijo Chen con calma. La confusión se extendió por Cresar. Expresión. Entonces necesitas más tiempo. Esto es aceptable. Podemos concederlo. Otro. No, interrumpió Chen. No lo hacemos. Requieren más tiempo. Hemos preparado nuestro. Respuesta. Está completa. Ella recogió la tableta de datos y la mostró en la pantalla principal de la cámara. En ella había una sola palabra en varios idiomas, incluido Valex. No. La cámara estalló. Las especies comenzaron a hablar por encima de las demás. Otro. El teórico mayor intentó restablecer el orden. Castar se levantó de su sentado, con los 4 ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué es esto? Tronó la voz de Castar. A través de los sistemas de traducción. ¿Qué? ¿A qué juego juegas? Humano, no juego. Chen. Dijo. Nos diste a elegir. Rendirse. El 60% de nuestros mundos o se enfrentan a medidas correctivas. Acción. Elegimos la acción correctiva. Nosotros. Elegir la guerra. La cámara quedó en silencio. De nuevo. Pero esta vez el silencio era uno de conmoción. Varias especies observaron cada una. Otros, horrorizados. Los embajadores de Tari. Las plumas palidecieron. Otras permanecieron congeladas en sus asientos. Castar miró fijamente a Chen mientras. Si ella hubiera hablado en un idioma más allá. Traducción. ¿Tú? Sí. ¿Entiendes lo que esto significa? Tú. ¿Entender lo que haremos con su especies? Ma, lo entendemos, dijo Chen. ¿Lo haces? La sorpresa de Castar se transformó en furia. Niño tonto. Tu especie es cada vez menos numerosa. Más de 50.000 millones en todos vuestros mundos. El Imperio Valex ha existido durante 8.000 años. Nuestro ejército ha aplastado civilizaciones que existieron antes de tú. Mis antepasados aprendieron a hacer fuego. Yo soy. Chen dijo, conozco tu historia. Estás loco. Rugió Custar. Yo. Retiraremos nuestra generosa oferta. Habrá. Sin condiciones, sin compromisos. El Balix. El imperio declara el estado de guerra contra humanidad. Demostraremos a la galaxia qué le sucede a quienes se niegan. Nuestra misericordia. Se volvió para dirigirse a Consejo. Que esto sirva de ejemplo para todo. El imperio Balix procesará esta guerra hasta que la humanidad suplique por oportunidad de rendirse, y cuando ellos, si lo hacen,
No les mostraremos ninguna compasión. El teórico mayor levantó una extremidad. Embajador Castar, el Consejo tiene protocolos para declarar la guerra. Quizás. Mediación. Se rechaza la mediación. Castar dijo, los humanos han hecho su elección. Aprenderán el precio. ¿Cómo? Los Valeks partieron, otras especies se precipitaron. A la delegación humana. El Tari. El embajador agarró el brazo de Chen. ¿Qué han hecho? ¿Terminaste, comandante? Por favor. Todavía hay tiempo para reconsiderarlo. Llámalos. Regresa. Acepta sus condiciones. Un 60% es mejor que la extinción. Chen. Retiré suavemente la mano de Tari. Gracias. Gracias por su preocupación. Hemos hecho todo lo posible para. Decisión. Una docena de embajadores más. Apiñados alrededor, todos hablando a la vez. Todos ofreciendo consejos, todos suplicando. La humanidad debe reconsiderarlo. Nadie se ofrece a. De verdad que ayuda, exclamó Chen, alzando la voz. Estimados miembros del Consejo, les agradezco su preocupación. Solo le pido una cosa. Observa lo que sucede a continuación. Aprende de ello. Ella salió de la habitación con ella. Delegación, dejando confusión y embajadores asustados detrás. En él. Comunicación segura de delegación humana. En la habitación, Chen activó la alarma de emergencia. Canal a la Tierra. Del almirante de la flota Chen. La imagen apareció inmediatamente. Ya está. El comandante Chen dijo simplemente, confirmado. El almirante respondió, el largo alcance de Valeks. Los sensores muestran su flota principal. Movilización. 4.000 buques de guerra se dirigen a nuestra frontera. Llegada estimada a New Harmony en 6 días. El comandante Chen sonrió. Oh, estamos listos. La operación Revelación es completo. Todos los barcos están en posición. Cada arma está cargada. Cada soldado conoce su papel. El almirante. La expresión se volvió feroz. Creen que 4.000. Los barcos nos intimidarán. Son de unos. Para llevarse el susto de sus vidas. ¿Qué? Lo que Valeks no sabía era lo que la humanidad. Lo que realmente había estado haciendo durante esos 30 años. Días. Los barcos de evacuación, el Valeks. Los servicios de inteligencia habían detectado que no lo eran. Transportando refugiados. Eran transportes militares que entregaban armas, tropas y equipo para cada mundo de colonia humana. El espacio civil. Las estaciones que la humanidad había construido no eran solo centros de fabricación. Eran complejos militares industriales diseñados. Desde el principio hasta el cambio a la guerra. Producción inmediata. La humanidad había aprendido una dura lección de su propia historia. Nunca más serían atrapados. Desprevenido. Nunca más volverían a ser víctimas. Unirme al Consejo Galáctico y ver cómo funcionaban las especies más antiguas. El gobierno de la humanidad había hecho una decisión. Ellos desempeñarían el papel de recién llegados pacíficos. Parecían débiles. Construirían su verdadero fuerza militar en secreto. Por 200. Durante años, todos los diseños de barcos civiles tenían un variante militar oculta en la planos. Cada operación minera en asteroides remotos servían también como una operación encubierta. Astillero. Cada colonia pacífica tenía búnkeres militares subterráneos. De la humanidad. La verdadera flota no eran los pocos cientos de barcos. Mostraron la galaxia. Eran las décadas de miles que habían construido en la oscuridad. Espacios entre las estrellas. En Nueva Armonía. El almirante Kenji Tanaka estaba de pie en el puente de la UHSF, Fuerzas Espaciales Humanas Unidas. Indomable, un buque de clase acorazado, que el Consejo Galáctico no tenía ni idea. Existía. A su alrededor, holográfico. Las pantallas mostraban las posiciones de su flota,
40.000 barcos. Eso era lo que la humanidad había reunido en solo New Harmony. No la primitiva. Naves que la galaxia había visto. Estas eran buques de guerra diseñados con 2 siglos de estudiando tecnología galáctica y mejorándolo. Lo incorporaron. Lecciones de la historia de la humanidad. Lecciones. Aprendido en la sangre a lo largo de 10.000 años de guerra. La flota del almirante Bolík fue detectada, entrando en el rango del sensor. Su táctica. El oficial informó un recuento confirmado de 4.000 barcos. Mantienen el estándar. Formación de batalla Balix. Tanaka estudió. La exhibición. La flota de Balix se acercaba. En una magnífica formación, un espectáculo de una fuerza destinada a intimidar. Sus barcos eran individualmente superiores a la humanidad. Buques en términos de tecnología. Las armas podrían generar más energía. Los escudos eran más fuertes. Por cada, según los criterios tradicionales, deberían ganar. Pero estaban a punto de descubrir que los humanos no libraron batallas tradicionales. Todos, barcos, ordenó Tanaka. Activar completamente. Matrices de sensores. Que nos vean. Que nos vean. Cuéntanos. Y luego que lo entiendan. Fue un error suyo. 40.000 naves se pusieron en marcha. Sus sensores activos simultáneamente. En el buque insignia de Valex, el Seprim. El comandante Ralph Core vigilaba su sensor. Muestra con confusión que rápidamente se volvió incrédulo. Imposible, dijo. Susurró. Nuestros servicios de inteligencia informaron. Menos de 1.000 embarcaciones militares humanas. Total. Señor, dijo su oficial de sensores. Su voz tembló. Estoy contando 40.000 naves humanas. Todas. Clase militar. Todos armados. Todos con poder. Y listo para el combate. Ralph Core. Unas manos escamosas se aferraron a su silla de mando. Es un truco. Están usando sensores. Fantasmas. ¿Señuelos? No, señor. Son reales. Barcos. Estoy leyendo firmas de poder. Firmas térmicas, gravitacionales. Desplazamiento. Todos son reales. Para él. Por primera vez en sus 300 años de vida. Ralph sintió algo desconocido. Miedo, no por sí mismo, sino por su flota. 4.000 barcos contra 40.000. Las cifras fueron devastadoras. Pero Balík. El orgullo era profundo. Todos los barcos que comandaba estaban bajo su mando. Formación de batalla soberana. Lo demostraremos. Estos humanos que la calidad derrota. Cantidad. Avance sobre lo indomable. Tanaka observó el inicio de la flota Bolix. Su ataque. En realidad van. Para entablar conversación. Dijo con algo como. Admiración. Les doy crédito por. Coraje. Órdenes, señor, su táctica. Preguntó el oficial. Todos los barcos, dijo Tanaka. Con calma. Patrón Delta 7. Apunta a su. Primero los buques de mando. Lanzamiento de enjambres de drones. A mi señal. Baterías cinéticas. Listas. Fuego de saturación. Muestrales lo que sucede. Cuando amenazas a la humanidad. La batalla. Comenzó New Harmony. Los Balix esperaban. Un compromiso tradicional. Los barcos. Maniobra para posicionarse. Armas de energía. Se intercambiarían a distancia. Escudos. Se pondría a prueba. Eventualmente, un lado. Obtendría ventaja a través de una superioridad. Tecnología o tácticas. Así había sido la guerra galáctica. Se ha practicado durante miles de años. La humanidad luchó de forma diferente. La primera. La ola no consistía en barcos tripulados. Eran drones. Miles y miles de automatizados. Naves de ataque. Cada una equipada con armamento cinético. Armas y guiado por artificial. Inteligencia que pudiera superar a cualquiera. Piloto vivo.
La defensa de Punto Balix. Los sistemas abrieron fuego, destruyendo cientos de drones. Pero por cada uno destruido, 3 más. Ocupó su lugar. ¿Qué es esto? Rodcore miraba sus pantallas con confusión. Están desperdiciando recursos en sistemas no tripulados. Artesanía. 22. ¿Qué es esto? Rodcore. Ralph Core observaba sus pantallas. Sus pantallas. Fin de la cita. Fin de la cita. Pero, los drones no fueron en vano. Eran misiones de reconocimiento. Todos los drones que fueron destruidos primero. Datos transmitidos de vuelta al humano. Flota. Ubicaciones exactas del punto Valex. Sistemas de defensa. Patrones de disparo exactos. Tiempos de respuesta exactos. En cuestión de minutos, las computadoras de combate de la humanidad habían mapeado cada debilidad en la formación Balik. Entonces comenzó el verdadero ataque. Naves humanas. No se acercó al combate tradicional. Rango. Se mantuvieron a una distancia extrema. Y dispararon armas cinéticas, no energéticas. Haces que los escudos podrían disipar. Trozos sólidos de metal acelerados a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Miles de proyectiles fueron disparados en patrones calculados por ordenador. Los escudos de Balik podían detener la energía. Armas. Eran prácticamente inútiles. Contra impactos cinéticos. Todos los barcos. Evasivo. Ralph dio la orden. Pero la flota Valex en su formación cerrada no podía maniobrar con la suficiente rapidez. El bombardeo cinético golpeó como el martillo de un dios. Barcos. Que había resistido el fuego de armas de energía. Durante horas en batallas anteriores fueron perforado y destruido en segundos. Fuego de respuesta, ordenó Rodcore. La flota de Balix desató su poderoso armas de energía. Rayos capaces de partir planetas alcanzaron hacia las naves humanas, pero la flota de la humanidad se dispersó en grupos más pequeños. Grupos, cada uno moviéndose de forma independiente. La coordinación fue perfecta. Imposible, para que las tripulaciones vivas lo logren. El Balix no sabía que cada barco humano, trabajado en conjunto mediante IA de comunicación, convertir 40.000 embarcaciones individuales en una vasta inteligencia distribuida. ¿Dónde? El rayo Valex impactó, las naves humanas fueron, de hecho, destruido. Pero por cada barco humano perdido, 2 Val. Los barcos fueron destrozados por barcazas cinéticas. Señor, hemos perdido 400 barcos, dijo Val. El oficial táctico informó. Pérdidas humanas. Estimado en 600. Las matemáticas eran brutales. El Balix podría ganar en tipos de cambio, pero no la batalla en general. Eran superados en número 10-1. Ralph hizo la decisión más difícil de su carrera militar. La flota Valex dio media vuelta y huyó. Las naves de la humanidad persiguieron, golpeando con fuerza buques que huyen con energía cinética de largo alcance. Fuego. Para cuando la flota Valex saltó a velocidades superiores a la de la luz, perdieron 1.200 barcos, casi el 30% de su flota. Fuerza. La humanidad había perdido 500 barcos. 40.000 menos 500 dejó suficiente para lo próximo. Compromiso. En el indomable, Tanaka. Revisé los informes de batalla. Aceptable. Pérdidas. Todos los barcos comienzan la recuperación. Operaciones. Recojamos a nuestros muertos. Honremos su sacrificio. Y prepárense para la siguiente fase. Las noticias de la batalla llegó a la galaxia. Consejo en cuestión de horas. La especie. Reunidos en sesión de emergencia, observando las imágenes de la batalla en un silencio atónito. Imposible. El embajador de Tari susurró. Humanidad. Derrotó a una flota de Balik. No derrotada. El teórico mayor corregido. Aplastado. Los índices de pérdida están en el favor de la humanidad, incluso sin él.
Ventaja numérica. ¿De dónde la sacaron? ¿Esos barcos? Exigió otra especie. El comandante Chen atendiendo la emergencia. La sesión nos dio la respuesta. Construimos. Ellos. Mientras todos ustedes asumían que nosotros éramos primitivos y débiles, nos estábamos preparando. Aprendimos de nuestra propia historia. Nunca ser sorprendido indefenso. Nunca des por sentado que te atraparán indefenso. Otros te protegerán. Proteger. Tú mismo. Pero 40.000 barcos. El Tari. No lo comprendía. Eso requiere una capacidad industrial superior a la que tienes. Se muestran 40.000. Pero como no lo hicimos. Te mostraré todo, dijo Chen sencillamente. Te mostramos lo que queríamos que vieras. El teórico mayor estudió a Chen con sus ojos ancestrales. ¿Qué sucede ahora? ¿Comandante? La expresión de Chen se endureció. Ahora los Boliks aprenden qué es la guerra. En realidad significa. Querían borrar nuestro civilización. Vamos a mostrárselo. Como luce una goma de borrar. A través de galaxia, la verdadera flota de la humanidad comenzó a mover. No 40.000 barcos. 120.000 embarcaciones, todas convergiendo en Val. Espacio. La guerra acababa de empezar, y la humanidad tenía la intención de terminarlo de alguna manera. La galaxia jamás lo olvidaría. El mundo natal de Val en Valex Prime tenía. Permaneció invicta durante 8.000 años. Ciudades extendidas por continentes. Monumentos a la gloria del imperio. El Palacio Imperial dominaba la capital. Ciudad. Una estructura tan masiva que podría ser vista desde la órbita. Dentro de ese palacio, el emperador Balrón recibió la noticia de derrota en New Harmony. El emperador fue viejo incluso para los estándares de Balik. Gobernó durante 600 años, y supervisó el conquista de 15 especies durante su reinado. Nunca había conocido la derrota. El concepto le era ajeno. Explícame esto. De nuevo, le dijo al comandante supremo. Rator, que había regresado en desgracia. Tenías 4.000 barcos, los mejores. Naves de guerra en la galaxia, y tú. Se retiró. Rodkor se paró frente a su emperador, esperando la ejecución. Mi emperador, los humanos tenían 40.000 barcos. Nuestros servicios de inteligencia estaban completamente equivocados. Han estado ocultando su verdadera identidad. Capacidad militar durante 2 siglos. 40.000 barcos, repitió el emperador. Despacio. Construido en secreto, oculto de todos. Servicio de inteligencia en la galaxia. Oculto de nosotros. Se levantó de su trono. Su enorme figura irradiaba furia. No se trata solo de engaño. Esto es humillación. Los humanos han hecho el ridículo. Del Imperio Valix. Mi emperador, yo. Recomendamos que busquemos la negociación. Los humanos tienen mayor número que negociación. El rugido del emperador resonó por todas partes. Cámara. El Imperio Valix no. Negociar desde una posición de debilidad. No retrocedemos. No nos rendimos. Que no retroceda. Carta sin paz. No nos rendimos. Señaló a Rodcore. Deberías haber luchado hasta el último barco. Deberías haber muerto con honor. Que regresar con esta vergüenza. Sí, mi emperador. Rodcore dijo en voz baja. Emperador Balrón. Caminaba de un lado a otro frente a su trono. Los humanos creen que sus números les dan la victoria. Creen que nos vamos a intimidar. No entiende la determinación de Balik. Él me dirigía a su consejo militar. Declarar una guerra de exterminio. No es conquista. No es pacificación. Aniquilación completa y total de especie humana. El consejo militar. Los miembros se miraron entre sí con preocupación. Una guerra de exterminio era el nivel más alto del ejército de Balik. Doctrina.
Significaba cada recurso, cada. En ese barco, cada guerrero estaría comprometido. Significaba que la guerra no terminaría hasta que el enemigo se había extinguido o los Baliks estaban destruido. Había sido declarado solo 3 veces en la historia de Val. Las 3 veces la especie enemiga ya no existía. Mi emperador, un miembro del consejo, se atrevió a hablar. Una guerra de exterminio. Nos obligará a movilizar a todo nuestro equipo. Eso significa dejar nuestra otra flota. Territorios vulnerables. Significa que lo sé. Lo que significa. El emperador estalló. Los humanos aprenderán que desafiará. El imperio Valex resulta en la extinción. Nosotros. Los borraremos de la galaxia. Lo haremos. Destruiremos todo mundo humano. Cazaremos por todas las naves humanas. Nos aseguraremos de que dentro de 1000 años, la única mención a la humanidad estará en los textos históricos de Balik. Como ejemplo de el precio de la rebeldía, activó el sistema de comunicación de todo el imperio. Aparecía un rostro en cada una de las 400 pantallas. Mundos Valex. Guerreros del imperio Val, nuestros enemigos. Nos han golpeado. Los humanos, esos criaturas primitivas a las que ofrecimos misericordia, han elegido la guerra. Han derrotado a uno de nuestras flotas a través de números y cobardía. Esto no puede seguir así. Lo declaro. Una guerra de exterminio. Cada barco, cada guerrero, cada recurso será dedicado a la destrucción de humanidad. Le mostraremos a la galaxia lo que sucede cuando desafías a los Boliks. Nosotros. Les recordará a todas las especies por qué temen nuestro imperio. A la guerra a través del Balix. Imperio, la maquinaria militar activada. Astilleros que habían estado construyendo. Los buques civiles se convirtieron en buques de guerra. Producción. Flotas de guarnición abandonadas. Sus publicaciones convergieron en el mitin. Puntos. Guerreros que se habían retirado a las vidas pacíficas volvieron a tomar las armas. En pocas semanas, Balix reunió a la mayor fuerza militar que jamás habían tenido. Desplegados. 50.000 buques de guerra. El total. La fuerza del imperio reunida en uno. Armada. El Consejo Galáctico observaba esta movilización con creciente horror. Se convocaban sesiones de emergencia diariamente. Las especies que habían permanecido neutrales comenzaron a tomar partido, aunque la mayoría se quedó. Silencio absoluto. El embajador de Tari lideró una coalición que intentaba mediar paz. La coalición envió un mensaje a la Tierra, implorando a la humanidad que reconsidere. La respuesta provino del almirante de la flota. La propia Chen. Honorables miembros del Consejo. Agradecemos su preocupación por Galactic Paz. Sin embargo, el Imperio Valex declaró una guerra de exterminio contra humanidad. Lo han declarado públicamente. Su intención de cazar y matar todos los miembros de nuestra especie. Ellos tienen. No nos dieron más remedio que responder en amable. Pero, comandante, suplicó el Tari, a través del canal de comunicación. Ganaste una batalla. Los Valex se están movilizando. Todo. 50.000 barcos. Incluso con tus 40.000. Las cifras les favorecen. Por favor, acéptelo. Mediación. Aceptar una paz negociada. La galaxia. No podemos permitirnos esta guerra. El almirante Chen. Su expresión era de piedra. Les dimos una oportunidad de marcharse. Embajador Kustar. Tenía 30 días para reconsiderar su ultimátum. Él optó por las amenazas. El emperador Balrón había la oportunidad de aceptar una limitada derrota. Eligió la guerra de extinción. Nosotros. Les daré exactamente lo que pidieron. No lo entiendes, dijo otro. Dijo el embajador desesperado. El Balik. Nunca han perdido una guerra total. Los guerreros son criados para el combate.
La tecnología se ha perfeccionado a lo largo de milenios. La calidad vencerá a tu cantidad. Tienes razón. Almirante Chen dijo, no lo entendemos. No. Comprender cómo una especie puede luchar por 8.000 años y hemos aprendido tan poco sobre guerra real. La transmisión terminó, dejando a los miembros del Consejo confundidos y asustados. Lo que no sabían era que la flota inicial de la humanidad en Nueva la Armonía no era su máxima fuerza. Ni siquiera se acercó. En la Tierra, en el búnker de mando bajo los Alpes, flota. El almirante Chen se dirigió a los presentes. Liderazgo militar de la humanidad. Las pantallas holográficas mostraban el barco. Posiciones en cientos de luces. Años. Los Baliks están reuniendo 50.000 barcos, dijo. Nuestra inteligencia indica que se están reuniendo cerca de su sistema doméstico para un ataque masivo a nuestro mundos centrales. ¿Creen que esto acabará la guerra? ¿Cuántos somos?, preguntó el general Okonkuo, comandante de las fuerzas terrestres. Fuerzas. El almirante Chen sonrió. El Balex. Conozca los 40.000 barcos en Nueva York. Armonía. No saben nada de la 80.000 que hemos estado construyendo en secreto. Astilleros durante el último mes. No sabemos que cada uno de nuestros Colony Worlds ha estado construyendo naves en capacidad máxima desde que el Consejo reunión. Ella activó una pantalla que mostraba la verdadera fuerza de la flota humana. Las cifras hicieron que incluso los más experimentados se dieran cuenta. Los agentes hacen una pausa. 12.000 barcos, dijo el almirante Chen. Completo. Clase militar, armada con lo último. Armas, operadas por personal que tiene entrenados para este momento durante décadas. Balix cree que están trayendo una fuerza abrumadora. Están a punto de. Aprende qué significa realmente ser abrumador. ¿Cuál es nuestro objetivo?, preguntó otro oficial. Preguntó. Victoria total, dijo el almirante Chen. Dijo simplemente. El Balix declaró, una guerra de exterminio. Vamos a mostrar. Deberían haberlos elegido. Negociación. Destruiremos su flota. Destruiremos su imperio. Y nos aseguraremos de que ninguna especie volverá a amenazar a la humanidad. La flota Val se reunió cerca de Val Prime. La luna. Era un espectáculo que inspiraba admiración. 50.000 buques de guerra, cada uno una obra maestra de ingeniería militar. La flota, extendido a lo largo de cientos de miles, de 1 kilómetro, un muro de metal y potencia de fuego, que nunca había sido derrotado. Emperador. El propio Balrón acudió al buque insignia, el dominio eterno, para dirigirse a su guerreros. Mis soldados están a punto de participar en el mayor ejército campaña en la historia de Balik. Lo haremos. Atacar el propio mundo natal de la humanidad. Lo reduciremos a cenizas. Nos aseguraremos que el desafío de la humanidad termina en su extinción. Este es nuestro destino. Este es nuestro derecho. Como la especie superior. Los guerreros rugieron en señal de aprobación. Creían en su emperador. Creían en su fuerza. Creían que no podían perder. Supremo. El comandante Ralph Core, a pesar de tras una anterior desgracia, se le dio el mando de un grupo de batalla. Él solo se había enfrentado a humanos y sobrevivió. Él solo había preocupaciones sobre lo que se avecinaba. Emperador, le dijo en privado a Bran. Los humanos han demostrado táctica. Sofisticación más allá de su edad aparente. Como una especie que viaja por el espacio. Recomiendo. Precaución. Bufón. La precaución es para él. Débiles, respondió el emperador. Tenemos. Bolix reunió todo su poderío. Imperio. Que los humanos traigan todos los barcos. Los poseen. Los aplastaremos.
Poder superior y voluntad superior. La flota de Valix entró más rápido que la luz. Viajes, rumbo al espacio humano. Su objetivo: sistema solar, la Tierra misma. La humanidad. La respuesta ya estaba en marcha. La flota Volix salió del FTL en el borde del sistema Saúl, esperando. Encuentran una defensa desesperada. En cambio, ellos. No se encontró nada. El sistema apareció. Vacío. ¿Dónde están? Emperador Balrón. Exigió. Escanee todo el sistema. Emperador, informó el oficial de sensores. Estoy detectando. No entiendo esto. Lecturas. Explique. Hay barcos, emperador. En todas partes. Están usando algunos. Una especie de tecnología de sigilo. Eran invisibles hasta que se activaron. Mejorar sus sistemas de armas. Estoy contando. Emperador. Cuento 120.000 humanos. Barcos. El rostro del emperador pasó. Varias expresiones. Incredulidad. Confusión. Y luego enfurecerse. Imposible. Nuestros servicios de inteligencia dijeron. Nuestros servicios de inteligencia. Estaba equivocado, mi emperador, dijo Rodcore. En silencio. Los humanos nos han estado engañando. Desde el principio. Valix no sabía que la humanidad tenía. Eligieron cuidadosamente el campo de batalla. El cinturón de asteroides de Saúl Systems había sido convertida en un arma masiva. Plataforma durante el último mes. Cada asteroide lo suficientemente grande como para ser útil ahora. Contenía lanzadores de misiles, cinéticos, aceleradores y sistemas de defensa puntual. La flota Valex no acababa de entrar en una sistema. Habían caído en una trampa. Flota. Almirante Tanaka. Comandando la flota de defensa humana desde el indomable UHSF. Observó cómo la flota de Valex se desplegaba en su formación tradicional. Todavía no lo entienden. Dijo. Todavía creen que esto es convencional. Batalla. Señor, la flota de Valik está comenzando. Su enfoque de ataque. Su táctica. El oficial informó de todos los barcos. Tanaka. Ordenado. Ejecuta el plan de batalla. Terra. Demuestra. Ellos lo que significa la ventaja de jugar en casa. Batalla del alma. Más tarde llamada la batalla. De Valix Primes Luna para histórico. Comenzó la ironía. La humanidad no luchó. Con justicia. Hacía mucho que habían aprendido que las peleas justas eran para los deportes, no para los hombres. Supervivencia. Las armas del cinturón de asteroides. Disparó primero, atrapando a la flota Valex en un fuego cruzado que no podían haber tenido. Anticipado. Miles de proyectiles cinéticos y los misiles emergieron de lo que el Val había. Pensé que era espacio vacío. Barcos Val. Formación dispersa y fragmentada. Su fuego de respuesta destruyó docenas de plataformas de armas. Pero para todos. Destruido, 2 más abrieron fuego. Los asteroides estaban automatizados, controlados por IA de combate que no temía a la muerte porque no podía morir. Entonces la flota humana. Atacado desde 3 direcciones. Simultáneamente. 120.000 barcos coordinados por inteligencia, moviéndose en patrones no. El equipo biológico podría ejecutar. No intentó imitar las formaciones de Valik. Se arremolinaban como insectos. Cada barco. Pequeña parte de un vasto depredador. Inteligencia. El emperador Tron observaba. Sus despliegues tácticos con creciente. ¡Qué horror! Están por todas partes. ¿Cómo pueden coordinar tantos barcos? La respuesta. Era sencillo. Ordenadores. Mientras que biológico. Las tripulaciones necesitaban jerarquía y mando. Las estructuras, los barcos de la humanidad, fueron construidos. Cada lectura de los sensores de cada barco era compartido al instante. Cada táctica. La decisión se tomó con total convicción. Información.
Era como luchar contra un solo organismo. Con 120.000 cadáveres. Los Baliks lucharon. Valientemente. Sus guerreros eran hábiles. Las armas eran poderosas. Pero están librando la guerra equivocada. Luchaban por honor y gloria. La humanidad luchaba por sobrevivir. La supervivencia no se preocupaba por el honor. Las armas cinéticas atravesaron a Balik. Escudos. Enjambres de misiles abrumaron el punto. Defensas. Drones automatizados utilizados en naves de mando de Balik. Sin importarle. La pérdida se debió a que no había piloto para morir. Donde el Balex habría tirado. Para evitar perder ejemplares raros entrenados, regresará para evitar perderlos. Guerreros, la humanidad avanzó. Porque sus barcos podían ser reemplazados. Más rápido de lo que las naves de Balik podrían ser. Destruido. Mi emperador, debemos retirarnos. Rodcore insistió. Estamos perdiendo barcos. A un ritmo insostenible. El emperador se aferró a su silla de mando, observando la flota muere. Se perdieron 20.000 barcos. Luego 30.000. La batalla solo había durado 6 horas. No, dijo. Lucharemos hasta el final. Barco. Somos Val. No nos retiramos. Entonces morimos, dijo Rodcore en voz baja. El proyectil cinético impactó contra el Eterno. Los escudos de Demingen. Luego otro, luego docena. Los escudos se derrumbaron. El buque insignia del emperador cerró sus puertas bajo impactos. Mi emperador. Alguien gritó. Casco. Brecha en las cubiertas. Del 4 al 9. Lo último que vio el emperador Bron fue a un humano. Misil pintado con un emblema que muestra tierra y rodeada de texto en múltiples lenguas humanas. Queríais la guerra. La tenéis. El buque insignia estalló. Sin su emperador, sin su estructura de mando, la flota Balex comenzó a derrumbarse. Los capitanes de barco tomaban decisiones independientes. Para retirarse. Algunos lucharon hasta la muerte. Otros se rindieron. Un concepto que Balex guerreros nunca lo habían considerado antes. Este momento. Cuando terminó la batalla. La flota de Balex se había reducido de 50.000 a 50.000. Envíos a menos de 8.000. La humanidad había perdido 48.000 barcos. Según las métricas tradicionales, Balix había ganado. El tipo de cambio. Por militares reales. Objetivos. Habían sido destruidos. Las naves Balex supervivientes huyeron en desorden. Dispersión a través de múltiples vectores de salto. Las naves de la humanidad las persiguieron, dándoles caza. Los supervivientes sistemáticamente. Almirante. Tanaka revisó los informes de batalla. Pérdidas aceptables. Comienza la recuperación. Operaciones y preparar la flota para segunda fase. ¿Qué es la segunda fase, señor? Preguntó el oficial táctico. Tanaka. La expresión era sombría. El Balix declaró. Una guerra de exterminio. Querían borrar a la humanidad. Vamos a demostrárselo. Así es como luce una goma de borrar real. Estamos llevando la guerra a todos los mundos Balex. Vamos a desmantelar su imperio. Pieza por pieza. El Consejo Galáctico. Recibieron la noticia en un silencio atónito. La humanidad había destruido lo más grande. La flota Balex jamás reunida. La especie. Que habían gobernado su sector durante 8.000 años. Años se habían roto en un solo batalla. Pero eso fue solo el comienzo. La verdadera devastación estaba a punto de comenzar. El imperio Val estaba sumido en el caos. Emperador. Bron había muerto. La flota estaba dispersa. Y las fuerzas de la humanidad avanzaban. En territorio de Balik con metódico precisión. En Val Prime, el imperial. El consejo se reunió en sesión de emergencia. Sin emperador, los miembros del consejo
Lucharon entre sí por el control. Algunos abogaron por la rendición inmediata. Otros exigieron que se mantuviera la resistencia. Algunos sugirieron evacuar la casa. Mundo entero. Comandante Supremo Ralph Core, uno de los pocos altos mandos militares. Líderes para sobrevivir a la batalla de Saúl. Dirigiéndose al Consejo. Honorables miembros. Debemos afrontar la realidad. La humanidad destruyó nuestra flota. Nuestra inteligencia. Estaba completamente equivocado sobre su capacidades. Cada suposición que hicimos era incorrecto. Luego reconstruimos. 1. El concejal gritó, movilizamos nuestros reservas. Recurrimos a todas las reservas de Valex. Guerrero. No tenemos reservas. Dijo Rotcore en voz baja. Ese era nuestro. Toda la flota. Todos los barcos que teníamos. Y la humanidad lo destruyó en una sola batalla. Todavía tienen 70.000 operativos. Embarcaciones. Tenemos quizás 4.000 dispersas. En todo nuestro territorio. El Consejo. La sala quedó en silencio al comprenderse el alcance total de. El desastre se hizo evidente. ¿Qué haces? ¿Qué recomienda? El líder interino del Consejo. Preguntó. Ríndete, dijo Ralph. Inmediatamente, incondicionalmente. Antes de que la flota de la humanidad llegue aquí. Quizás podamos negociar los términos. Preservar nuestra civilización. La cámara. Sistema de comunicación activado. Interrumpiéndolo. Un rostro humano apareció en la pantalla principal. Pantalla. Era el almirante de la flota Chen. Miembros del Consejo Imperial Valex. Ella dijo, este es el almirante de la flota Chen de las Fuerzas Espaciales Humanas Unidas. Yo soy. Transmitiendo desde el buque insignia UHSF. Indomable actualmente en órbita alrededor de tu mundo colonial de Drax. Mi flota ha asegurado este sistema. El ejército local de Valex se ha rendido. Los miembros del Consejo se miraron entre sí. En estado de shock. Drax no era una colonia importante. Mundo fuertemente defendido. ¿Cómo se había caído tan rápido? Tú eres. Probablemente preguntándose sobre la velocidad de nuestro avance. El almirante Chen continuó como si leyéndome los pensamientos. Déjame aclarar la situación. Humanidad. Actualmente cuenta con 70.000 buques de guerra divididos en 7 grupos de batalla. Cada batalla. El grupo está asegurando sistemáticamente el territorio de Valik. Tienes 3 opciones. 1. Rendirse inmediatamente. 2. Sigan luchando y obsérvennos. Desmantela tu imperio mundo por mundo. 3. No hagas nada y déjanos hacer él. La elección es suya. Deseamos negociar. El líder del consejo gritó, nosotros. Aceptar que hemos perdido. Estamos dispuestos. Para discutir términos. No estoy aquí para negociar. El almirante Chen dijo, estoy aquí. Para informarle de lo que sucederá a continuación. El emperador declaró una guerra de exterminio. Contra la humanidad. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué significa para nosotros? Significa que tenías la intención de cazar y matar a todos los seres humanos en existencia. Todo hombre, mujer y niño. Querías que nos extinguiéramos. Ese era él. Decisión del emperador. Otro consejo. Un miembro gritó, muchos de nosotros no estábamos de acuerdo. Podemos negociar la paz. Paz. Almirante. La expresión de Chen se endureció. Tú. Amenaza de genocidio de gallinas. No lo consigues. Paz. Hay consecuencias. La transmisión terminó. A través de Valix. Espacio, los 7 grupos de batalla de la humanidad. Comenzaron su avance sistemático. Pero no estaban conquistando en él. Sentido tradicional. Eran. Desmantelamiento. Cuando llegaron las fuerzas humanas. En un mundo colonial Valex, no lo hicieron. Invadir el planeta. No lo ocuparon. Ciudades. No causaron daño a civiles. En cambio,
Destruyeron todos los ejércitos. Instalación, cada astillero, cada fábrica de armas y cada orbital. Plataforma de defensa. Luego se trasladaron a la próximo mundo. En el mundo colonial de Oles, el comandante de la guarnición de Balix observó la llegada de la flota humana con terror. Tenía 20 barcos para defender el sistema. Los humanos trajeron 10.000. Él recibió una comunicación del humano. Comandante de flota. Comandante, no tenemos deseo de matar a su personal. Evacúen todas las instalaciones militares. Tienes una hora. ¿Y si me niego? El comandante Balex preguntó, sabiendo que, si respondes, mueres defendiendo estructuras que vamos a destruir. De todos modos, tu elección no es si tu ejército. La base sobrevive. Tu elección es si sobrevives o no. Nos vemos mañana. El comandante Balix parecía, en su tripulación, jóvenes guerreros que creían en el imperio, que habían entrenado a sus vidas enteras dedicadas al combate, quienes estaban preparados. Morir con honor. Evacuar la base. Él ordenó a todo el personal que subiera a la superficie, lejos de las estructuras militares. El segundo al mando se quedó atónito. Señor, nosotros, ¿por qué deberíamos luchar?, preguntó el comandante. Preguntó con cansancio. El imperio ya está. Se fue. Perdimos el momento en que amenazamos. Humanidad. Ahora solo estamos decidiendo cómo. Muchos más tienen que morir antes de que lo aceptemos. Eso. A lo largo del espacio de Balik, similar. Las escenas se desarrollaron. Algunas guarniciones optaron por luchar y fueron arrasado. La mayoría optó por evacuar, observando desde una distancia segura mientras las armas de la humanidad redujeron su orgullo. Bases militares reducidas a escombros. La galaxia. El Consejo convocó una sesión de emergencia después. Sesión de emergencia. Las especies observaron con horror cómo la humanidad demostró la guerra industrial en una escala nunca antes vista. Destruyendo todo, el Tari. El embajador dijo, viendo imágenes de el astillero Balik siendo sistemáticamente destrozado. Ese astillero tardó 300 años para construir. La humanidad lo destruyó en 4 horas. La comandante Sarah Chen estuvo presente en la sesión del consejo, respondió con calma. Tardó 300 años en construirse con Balix. Métodos. Podemos construir equivalentes. Astilleros en 3 semanas. La galaxia es a punto de aprender que la capacidad industrial importa más que la edad. ¿Pero por qué destruir todo?, preguntó otro embajador. Porque no queremos mundos Val. Chen. Explicado. Queremos asegurarnos de que nunca puedan. Nos amenazan de nuevo. Cada astillero que destruir es aquello que no puede construir. Buques de guerra. Cada fábrica de armas que eliminar es algo que no puede armar el futuro. Flotas. No somos conquistadores. Somos eliminar amenazas. Corre un brazo. El teórico mayor estudió a Chen con sus ojos antiguos. Estás destruyendo la infraestructura de una civilización de 8000 años de antigüedad. Sí, Chen. Dicho simplemente, querían destruir civilización de 1000 millones de personas. Nos estamos conteniendo de manera extraordinaria por comparación. Su gente vive. Las ciudades se mantienen en pie. Solo estamos tomando su capacidad para librar la guerra. ¿Y cuándo? ¿Has terminado?, preguntó el mayor. Entonces, volvemos a casa y reconstruimos nuestras propias pérdidas. No tenemos ningún interés en gobernar el espacio Val. En el apogeo de Balik, el Consejo Imperial vieron cómo su imperio se derrumbaba. Los informes llegaban constantemente. Otro astillero destruido. Otro militar. Base eliminada. Otra guarnición de la flota se vio obligada a rendición. El avance de la humanidad fue metódico e imparable. Debemos hacerlo.
Algo. Un concejal insistió. No podemos simplemente aceptar esto. Humillación. Rator había estado repasando. Datos tácticos. Recomiendo que consolidar todas las fuerzas restantes aquí en Valix Prime. Hagamos nuestra última resistencia. Defendiendo nuestro planeta natal. Quizás podamos infligir suficientes bajas para forzar la humanidad para negociar. El Consejo. De acuerdo. Era un plan desesperado, pero la desesperación era lo único que les quedaba. Al mes siguiente, cada Valex superviviente. El buque de guerra fue llamado de vuelta al planeta de origen. Se reforzaron las defensas orbitales. Las plataformas de armas terrestres eran activado. Valex Prime nunca había sido atacado en 8.000 años. Sus defensas eran legendarias. Tal vez el Consejo esperaba que pudieran cambiar el rumbo. Reunieron a 3.000 barcos. Era todo lo que quedaba de sus barcos. Una vez una flota poderosa. Luego la flota de la humanidad. Llegó. El almirante Kenji Tanaka comandaba la fuerza humana asignada a Valik. Primer ministro. Trajo 60.000 barcos. Cuando el oficial de sensores informó sobre el Valik. Fuerza defensiva. Casi se sintió mal. Para ellos. 3.000 barcos defendiendo su planeta natal. Tanaka dijo, son valientes. Les daré esas órdenes, señor. El oficial táctico preguntó, estándar. Protocolo. Ofrézcales la oportunidad de evacuar. Instalaciones militares. Una hora después, continuamos. El mensaje fue transmitido a Valik Prime. En la cámara del Consejo Imperial, los miembros del Consejo se miraron entre sí. Nos dan una hora para abandonar las defensas del planeta natal. El Consejo. El líder dijo, la arrogancia es asombroso. Ralph Core estudió datos de sensores que muestran la flota humana. 1000 barcos. Había luchado contra ellos 2 veces. Ahora, él sabía lo que se avecinaba. No es arrogancia, dijo en voz baja. Es misericordia. Nos están dando la oportunidad de vivir. Recomiendo que lo tomemos. Abandonar nuestro mundo natal sin lucha. El concejal estaba indignado. Jamás. Nosotros. Son Val. Luchamos hasta el final, entonces. Morirás hasta el final, dijo Rodkor. Y no lograr nada. El imperio es. Ya se fue. Esto no se trata de victoria. Ya no se trata de eso. Se trata de supervivencia. El Consejo votó. 10 miembros votaron a favor. Evacuar. 15 votaron a favor de luchar. Estaba decidido. Pasó una hora. Las defensas de Valex Prime. Las plataformas orbitales permanecieron activas. Armaron sus armas. Los 3.000 buques de guerra. Adoptaron posiciones defensivas. La humanidad. La flota atacó. La batalla duró 3 horas. Fue menos una batalla y más de una ejecución. Naves humanas. Coordinado por su red. Inteligencia. Simplemente abrumadora cada defensa. No corrieron riesgos. No buscaban la gloria. Se identificaron objetivos y los destruyó con frío. Eficiencia. Plataformas orbitales de Valik, que había protegido el mundo natal durante milenios, quedaron reducidos a escombros. Buques de guerra que representaban siglos de la ingeniería quedó destrozada por la cinética. Barcazas. Los Valiks lucharon con desesperación. Coraje. Pero el coraje no pudo superar cuotas de 20-1. Cuando terminó, Valiks. El espacio orbital de Prime estaba libre de activos militares. 3.000 naves destruidas, defensas orbitales. Eliminado, el planeta mismo fue intactas, las ciudades permanecían en pie, los civiles sobrevivieron, pero el poder militar del Imperio Valex estaba completamente borrado. El comandante supremo Rodkore había evacuó su buque de mando antes de que
Batalla. Uno de los pocos que aceptó la inevitable, observó desde la superficie. Cuando explotó el último buque de guerra Valex en órbita. 8.000 años de supremacía militar. Terminó en 3 horas. Almirante Tanaka. Transmitido a Valix Prime. Imperial. Consejo. Sus fuerzas militares han sido neutralizadas. Tus defensas orbitales están destruido. No tienes flota. Tienes. No hay fábricas de armas. No tienes ninguna. Astilleros. La capacidad del Imperio Valix para la guerra de guerrillas ya no existe. En él. Sala del Consejo, los miembros supervivientes se quedaron sentados en un silencio atónito. Todo lo que ellos habían construido, todo lo que tenían. Conquistaron todo lo que habían tomado. El orgullo que habían mantenido durante 8.000 años había desaparecido. ¿Qué? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el líder del consejo. Preguntó con voz abatida. Para asegurar. Esto no volverá a suceder, dijo Tanaka. Respondió. Espere una formalidad. Comunicación desde la Tierra a través de galaxia. Cada especie observaba lo que había sucedió. El poderoso Imperio Valix. El civilización que había conquistado 23 especies que nunca habían sido derrotadas en 8.000 años, había sido sistemáticamente desmantelado en menos de 2 meses. El Consejo Galáctico se reunió, pero nadie sabía qué decir. El embajador de Tari miró al comandante Chen con algo. Parece miedo. ¿Qué harás ahora?, Tari preguntó en voz baja. Ahora dictamos nosotros. En términos, dijo Chen. Val quería. Bórranos. Nos aseguraremos de. Nunca tienen la capacidad de amenazar a nadie más. Ya has destruido sus fuerzas armadas, dijo otro embajador. ¿Qué más se puede sacar de ellos? De Chen. Su expresión era fría. Todo eso les convirtió en un imperio. Cuando terminemos, Valex existirá, pero Valex Empire no lo hará. Recordarán lo que ellos lo perdieron. Recordarán por qué lo perdieron. Y les enseñarán a sus hijos a que jamás vuelva a amenazar a la humanidad. El teórico mayor habló. ¿Qué tú? Describe sonidos como un borrador cultural. No. Chen corrigió. Borrador cultural. Estarían destruyendo su historia, su lenguaje, su identidad. Estamos haciendo algo diferente. Estamos haciendo el imperio mismo en la historia. Futuro. Los Valix conocerán a sus antepasados una vez. Gobernaron 400 mundos. Ellos sabrán lo que hacen. Los antepasados declararon una guerra de exterminio de la humanidad, y ellos saben lo mal que les fue. Se puso de pie para dirigirse al pleno del consejo. Que esto sirva de lección a todas las especies. Aquí, la humanidad llegó a esta galaxia en paz. Se rieron de nosotros. Nos trataron con condescendencia. Nos amenazaron con genocidio. Le dimos a los Val todas las oportunidades. Retroceder. Eligieron la guerra. Esto es, ¿qué sucede cuando eliges la guerra? Con humanidad. Los miembros del consejo se sentaron en silencio. Cada especie realizaba cálculos, reevaluando su comprensión de estructuras de poder galácticas. La era de la supremacía de Valix había terminado. La era de la humanidad había comenzado. En Valex Prime, Ralph Core se encontraba de pie entre las ruinas de una plataforma de defensa orbital que tenía. Se estrelló contra la superficie. A su alrededor, los jóvenes guerreros Valix lloraban por sus imperio destruido. No sintió nada más que eso. Agotamiento. Comandante, dijo un joven. Preguntó el guerrero. Ralph Core miró hacia el cielo donde las naves tripuladas seguían orbitando. Ahora aprendemos vivir en la galaxia que la humanidad es creando, y enseñamos a nuestros hijos a ser más inteligente de lo que fuimos nosotros. El ajuste de cuentas. Había llegado al Imperio Valex,
Y ha sido absoluto. Un mes después de la caída de Valex Prime, el Consejo Galáctico. Reunidos para lo que muchas especies. Considerada la sesión más importante en 12.000 años de historia galáctica. El embajador estaba presente. Cada especie envió observadores. La cámara estaba repleta de representantes que desean presenciar las condiciones de la humanidad para el derrotado Valix. Imperio. La comandante Sarah Chen caminó hacia la tarima. Detrás de ella estaba el almirante de la flota Chen y una delegación de líderes militares y civiles humanos. Frente a ellos se encontraba lo que quedaba de el Consejo Imperial de Valix. Mirando, disminuido y derrotado, el teórico. El mayor declaró abierta la sesión. El Consejo reconoce a la comandante Sarah Chen. De la humanidad. El tema es suyo. Chen colocó una tableta de datos en la plataforma pero no lo miró. Lo había memorizado. Cada palabra que estaba a punto de decir. Honrada. Miembros del Consejo. Hace 42 días, Volix. El Imperio declaró la guerra de exterminio contra la humanidad. Su objetivo declarado era cazar y matar a cada ser humano en existencia, para borrar nuestra especie de la galaxia. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Fracasaron. Ahora la humanidad presentará nuestras condiciones para la paz. El Consejo de Valix. El líder se puso de pie. Aceptamos plenamente responsabilidad por la guerra. Somos dispuestos a pagar reparaciones razonables y reconocer nuestra derrota. Solo pedimos eso. Solo pedimos que te sientes. Chen dijo en voz baja. El líder del Consejo de Valex, sorprendido por el despido, se sentó lentamente. No tienes derecho a pedir nada. Tú. Amenaza de genocidio. No hay ninguna. Una respuesta razonable a eso. Solo existe la respuesta que has dado. Ganado. Ella activó el holograma. Pantalla que muestra un mapa del espacio Valex. El Imperio Valex afirma actualmente tener 400 sistemas estelares. A día de hoy, Valex. El Imperio afirma no tener sistemas estelares. ¡Qué sorpresa! Murmullos llenaban la cámara. El Valex. Los concejales se pusieron de pie en señal de protesta. Usted. No puedo hacer esto. Gritó uno. Los mundos han sido territorio Valex durante miles de años. 25 y ahora están. No, dijo Chen con calma. Cada Valex. El mundo colonia recibe autorización inmediata. Independencia. Son libres de gobernar. Ellos mismos se unen al Consejo Galáctico. Formar alianzas o permanecer independientes. El planeta natal de los Valik no tiene autoridad sobre ellos. Pero ese es todo nuestro. Civilización. Otro miembro del Consejo protestó. No, corrigió Chen. Eso es. Tu imperio. Tu civilización aún existe. Tu gente aún vive. Tú. La cultura aún permanece, pero tu imperio está disuelto. Esto no es negociable. El supuesto mayor habló con cautela. Comandante Chen, lo que usted propone es desmantelamiento completo de una estructura política de 8.000 años de antigüedad. ¿Qué? Lo que propongo es justicia, respondió Chen. El Imperio Valex se construyó sobre la conquista. 23. Las especies fueron subyugadas. Sus independencia robada. Quienes se resistieron fueron destruidos. El Imperio mantuvo el control mediante la amenaza de la fuerza. Eso se acaba hoy. Ella cambió. La pantalla holográfica. Segundo mandato. Todo el ejército de Val. La tecnología debe ser destruida. Buque de guerra. Esquemas, diseños de armas, táctico. De las bases de datos, todo será eliminado de los récords de Valik. Eso es absurdo. Ralph se puso de pie. Nos estás perjudicando. Capacidad de defendernos. Sí, Chen. Dicho sencillamente. Durante los próximos 100 años,
Valex Prime tendrá permitido defender. Solo satélites, nada de buques de guerra ni armas. De destrucción planetaria. Ninguna flota militar. Su defensa será garantizado por una supervisión humana unida. Estación que permanecerá en su sistema. Estás ocupando nuestro mundo natal. Rodcore no podía creer lo que era. Audición. Nos aseguramos de que no. Reconstruye tu ejército y vuelve a intentarlo. En 50 años. Después de 100 años. Sí. Valix ha demostrado ser pacífico. En cuanto al comportamiento, las restricciones serán reevaluado. La cámara estalló en argumento. Varias especies intentaron. Habla de inmediato. El teórico mayor. Se pidió orden, pero tardó varios minutos para restablecer la calma. El Tari. El embajador tomó la palabra. Comandante Chen. Estas condiciones son extraordinariamente duras. Sí, los Balik iniciaron la guerra, pero desarme completo. Disolución política por 100 rojos. Años. Esto va más allá del castigo. Es exactamente lo que habían planeado para nosotros. Chen terminó. Excepto que los estamos dejando. Vivieron. Dejamos que su cultura viva. Sobrevivir. Dejaban que sus hijos sobrevivieran. Crecer. El Valex habría dado. La humanidad no tiene ninguna de estas misericordias. Ella mostró otra pantalla. Tercer trimestre. Reparaciones de guerra. El Imperio Valix. Pagar a la humanidad por el costo de la guerra. Nosotros. Se perdieron 48.000 barcos en la batalla de Saúl. Perdimos 15.000 en New Harmony. Perdimos fuerzas en cada enfrentamiento. El total asciende a 112.000 barcos destruidos. Cada uno tenía tripulación. Cada uno representaba recursos y tiempo de construcción. Los rostros de los líderes del Consejo de Valex palidecieron. Nosotros no podemos permitirnos reemplazar 112.000 naves humanas. Tú no lo eres. Chen dijo que estaba reemplazando barcos. Tú eres pagarlos. El valor calculado, basado en los costos de construcción y los recursos suman una cantidad que tomará tu economía aproximadamente 1.000 años. Para devolver el dinero si mantienes un ritmo constante. Plan de pagos. 1000 años. Múltiple. Las especies jadearon. Nuestros hijos. Los hijos de los niños pagarán esto. Deuda. Un miembro del Consejo de Valex gritó. Sí, dijo Chen fríamente. Igual que nuestro. Los hijos de los hijos de los hijos. Nunca habrían existido si hubieras tenido éxito. En vuestro genocidio. Consideraos a vosotros mismos. ¡Qué suerte! Aceptamos pagos. En lugar de reclamar el apogeo de Val. Como compensación. Dejó que la idea calara hondo. La alternativa a las reparaciones aplastantes. Fue la pérdida de su mundo natal. El Valex. Los concejales parecían enfermos. Cuarto término. Y este es el más importante. Chen dijo, la cámara explotó en indignación. Múltiples especies se alzaron y gritó. El mayor teórico tuvo que utilizar los amortiguadores acústicos de la cámara para silencio, por favor. Eso es cultural. Genocidio. El líder del Consejo de Valix rugió. No puedes reescribir nuestra historia. No estamos reescribiendo la historia, dijo Chen. Nos aseguramos de que se enseñe correctamente. Las futuras generaciones de Val aprenderán la verdad completa sobre su imperio. Aprenderás sobre las 23 especies que, conquistados, aprenderán sobre él. Culturas que destruiste. Aprenderán sobre la guerra de exterminio tú. Declaración sobre la humanidad y por qué perdiste. Ella consultó el plan de estudios educativos sobre la exhibición. Los hijos de Valik estarán. Enseñaron que sus antepasados hicieron un terrible error. Desafiaron a especies que no entendían y pagaban un precio devastador. Aprenderán que los imperios se construyeron sobre la conquista. Finalmente, caen.
Aprenderán que amenazar. El genocidio trae consecuencias. Tú eres. Haciéndonos enseñar a nuestros hijos a ser. Nos avergonzamos de nuestra historia. Otro consejo. Un miembro protestó. No. Chen corrigió. Te estamos obligando a enseñar la verdad. Tu imperio conquistado y subyugado. Tu imperio amenazó con la extinción de otra especie. Son hechos. Sí. Enseñar hechos hace que los hijos de Balik, avergonzados, tal vez esa vergüenza esté justificada. Se volvió para dirigirse al pleno del consejo. Permítanme ser absolutamente claro sobre lo que. ¿Qué está haciendo la humanidad aquí? No estamos cometiendo genocidio. Cada ciudadano de Balex. Vidas. No estamos destruyendo sus vidas. Cultura, su idioma, arte, música. Toda la literatura permanece. Ni siquiera estamos ocupando sus mundos. Lo que somos. Lo que está haciendo es garantizar que el Imperio Balex, como entidad política y militar, deja de existir. La pantalla cambió a mostrar una línea de tiempo dentro de 2 generaciones. Les enseñaron la verdad sobre su historia. Los hijos de Balik verán su imperio como una historia con moraleja. Lo harán. Comprender que sus antepasados más. El error fue elegir la conquista en lugar de la conquista. Cooperación. Aprenderán que amenazar a la humanidad fue un error que les costó todo lo que habían construido. 8.000 años. El almirante de la flota Chen dio un paso hacia adelante. En términos prácticos, aquí está. ¿Qué sucede? Toda la antigua colonia de Balix. Los mundos ahora son independientes. Pueden mantener o no sus poblaciones Balex, como ellos eligen. Algunas de las especies que fueron conquistados por los Balex son solicitando la recuperación de sus tierras ancestrales. Mundos. La humanidad respaldará estas afirmaciones. Ella sacó una lista. La gente Krat, conquistados hace 4000 años. Quieren sus 3 mundos natales regresaron. Los Senti, integrado en el imperio hace 2000 años. Hace tiempo. Quieren autonomía. Otras 12 especies tienen afirmaciones similares. Todos serán concedido. Rotcore se puso de pie lentamente. ¿Qué? Lo que describes es el borrador completo del imperio Balex de la galaxia. Sí, ambos dijeron Chen simultáneamente. El comandante Chen continuó, en 50 años. Los historiadores galácticos buscarán registros del imperio Balex. Ellos encontrarán notas a pie de página. Encontrarán advertencias. Encontrarán una civilización que hizo el error de amenazar a la humanidad y pagó el precio más alto, no la extinción. Algo posiblemente peor. La irrelevancia. El supuesto mayor habló con gravedad. Comandante Chen, lo que usted propone es sin precedentes. Ninguna especie en la historia galáctica registrada ha impuesto términos tan exhaustivos a un enemigo derrotado. Quizás por eso. Las guerras siguen ocurriendo, respondió Chen. Val conquistó 23 especies. ¿Cuántas de ellas? ¿Esos fueron liberados? ¿Cuántos se entregaron? ¿Recuperaron su independencia? Ninguna. El Balex los integró, borró su política, identidades, y siguió adelante. Estamos haciendo lo contrario. Estamos deshaciendo 8000 años de conquista. Ella se dio la vuelta al Consejo Balex. Estos términos son definitivas. No son negociables. Tienes 2 opciones. Aceptarlas o rechazarlas. Y afrontar la alternativa. ¿Qué? ¿Alternativa? Preguntó el líder del consejo. El almirante de la flota Chen respondió. Humanidad. Ocupa Val Prime. Suponemos que es directa. Control de su gobierno. Nosotros lo implementamos. Estos mismos cambios por la fuerza. Los resultados son idénticos, pero se pierde incluso la dignidad de aceptándolos ustedes mismos. El Balex. El consejo se reunió en círculo, hablando en tonos bajos. Tras 10 minutos, el líder del consejo se puso de pie.
Tenemos una pregunta, dijo. Sí. Aceptamos estos términos. ¿Qué sucede con el pueblo Valix? Ustedes toman nuestro imperio, nuestras fuerzas armadas, nuestra independencia. Durante un siglo. ¿Qué nos queda? La expresión del comandante Chen se suavizó. Un poco. Os quedáis con vuestras vidas, tus familias, tu cultura, tu arte, y música e historias. Te quedas con la oportunidad de construir algo mejor que un imperio. Te queda la oportunidad de enseñar a sus hijos. Esa cooperación trae la prosperidad y la conquista traen consigo la ruina. Luego rodar. Ese es el proceso. Ella hizo una pausa. La gente de Valex no es nuestra enemigo. El imperio Valex lo era. Somos. Eliminar el imperio. El pueblo puede. Elige que sigue para reine. Distracción derán distracción de reinado. Distracción de reinado. Distracción. Derán distraction. Creo que yo. Leer una distracción. El líder del consejo miró a sus compañeros. Todos parecían derrotados, exhaustos y roto. Aceptamos sus condiciones. La Cámara del Consejo Galáctico permanecía en silencio. Cada especie procesó lo que acababa de sucedió. Un imperio de 8.000 años de antigüedad había se han disuelto en una sola conversación. Durante el año siguiente, la humanidad implementó los términos metódicamente. Cada la colonia de Valix obtuvo la independencia. Algunos optaron por permanecer aliados con Valik. En su mejor momento, la mayoría optó por seguir su propio camino. 3 especies que habían sido conquistadas hace milenios recuperaron su ancestral sistemas y lloró de alegría. Valix. La tecnología militar fue sistemáticamente destruido. Las fábricas de armas fueron desmanteladas. Los astilleros se reconvirtieron para uso civil. Los orgullosos buques de guerra Valque. Los restos fueron desechados para obtener materiales. Se estableció una estación de supervisión humana en órbita alrededor de Valex Prime. No un fuerza de ocupación, meros observadores. Garantizar el cumplimiento. Los Valix odiaban verlo en su cielo. Un recordatorio constante de su derrota. Se implementaron reformas educativas. Gradualmente, los asesores humanos trabajaron con los profesores de Valik revisarán la historia. Planes de estudio. Los cambios fueron sutiles pero profundo, donde los textos antiguos habían glorificado la conquista, nuevos textos la cuestionaron, donde las antiguas lecciones habían elogiado el imperio. Nuevas lecciones examinaron sus costos. La guerra. Comenzaron las reparaciones. Cada año una parte importante de la producción económica de Valik se destinó a humanidad. Continuaría por 1000 años. Todos los ciudadanos de Valik lo sabían. Que sus hijos, nietos y bisnietos estarían pagando por la guerra. El emperador había comenzado. El impacto cultural fue inmediato y devastador. En menos de un año, hablando con orgullo de el antiguo imperio se convirtió en tabú. El joven Valix, que crecieron aprendiendo la nueva historia, sentían vergüenza por lo que sus antepasados habían hecho. La palabra imperio misma se convirtió en asociado con el fracaso y el desastre. 50 años después de la guerra, un estudiante de Valex, Kresnor, llamada así, estaba sentada en la clase de historia él. Valex Prime. El profesor, un hombre de mediana edad. Valex, que había sido un joven guerrero. Durante la guerra, me enseñó la lección de que todos los niños de Valex ahora lo sabían. El imperio Valex duró 8.000 años. El profesor dijo que estaba construido a través de conquista de otras especies. Nuestros antepasados creían en la fuerza. Les dio el derecho a gobernar a otros. Creían que eran superiores. Incorrecto. Kresnor levantó la mano. Profesor, ¿por qué iniciamos una guerra contra la humanidad? La profesora mostró imágenes de la guerra. Porque tus antepasados eran arrogantes.
Consideraban a los humanos como recién llegados débiles. Lanzó un ultimátum, esperando. Sumisión. Los humanos se negaron, y los antepasados declararon, una guerra de exterminio. ¿Qué es una guerra de exterminio? ¿Exterminio?, preguntó otro estudiante. Significa que tenían la intención de matar a todos. Ser humano existente. El maestro dijo en voz baja. Genocidio total. Y los humanos se enfrentaron con la extinción, respondió con una fuerza abrumadora. Destruyeron nuestra flota. Desmantelaron nuestro imperio. Nos aseguramos de que nunca podríamos amenazar a nadie. De nuevo, ¿eran malvados los humanos? Kushnor preguntó. El profesor consideró él. Pregunte con atención. No, se estaban defendiendo. Amenazaron con borrar toda su identidad. Especies. Podrían haber hecho lo mismo. A nosotros. En cambio, nos dejaron vivir. Dejen que nuestra cultura sobreviva. Ellos solo. Destruyó nuestra capacidad para librar la guerra y nuestro imperio político. Dado lo que teníamos. Amenazaron con hacerles lo que les harían. Su misericordia. Fue extraordinario. En la parte trasera de clase, un estudiante mayor que había oído historias de sus abuelos preguntaban, ¿por qué no reconstruimos? ¿Por qué no? ¿Volver a ser fuerte?, preguntó el profesor. Su expresión era triste. Porque lo intentamos. Aquella vez, pensábamos que éramos la especie más fuerte de la galaxia. La humanidad nos enseñó que estábamos equivocados. Nos enseñó que la capacidad industrial importa más que la tradición militar. Nos enseñaron que la cooperación es más fuerte que la conquista. Algunas lecciones solo se aprende a través de la derrota. Aprendimos el nuestro en Val Prime. Similar. Se estaban impartiendo lecciones. El viejo orgullo había desaparecido. La cultura guerrera que había definió el Val durante milenios siendo sustituido por otra cosa. Precaución, humildad y comprensión de que la galaxia había cambiado. En la Tierra, el comandante Sarah Chen, ahora jubilada, dio una entrevista a un servicio de noticias galáctico, conmemorando el 50 aniversario de las guerras. Final. ¿Te arrepientes de algo respecto al final? ¿Términos impuestos al Valix?, preguntó el entrevistador. Chen pensó un momento. Lamento que la guerra haya ocurrido. En absoluto. Lamento cada vida perdida en ambos lados. Pero los términos en sí, no. El imperio Valex debía terminar. Fue construido en la conquista y mantenida mediante el miedo. Nosotros no destruimos al pueblo Valix. Nosotros los liberó de su peor impulsos. Algunas especies llaman a lo que hiciste borrador cultural. Se equivocan. Chen dijo con firmeza. La cultura de Valik todavía existe. Su idioma, su arte, las tradiciones permanecen. Lo que borramos era su imperio. Futuros historiadores no encontrarán que la gente de Val se haya ido. Ellos descubren que el imperio Valex ha desaparecido. Hay una diferencia. ¿Qué opinas? ¿Cuál será el legado del imperio Valex? Chen sonrió levemente. Una advertencia. Futuro. Las especies estudiarán lo que les sucedió. Val. Aprenderán que amenazar la humanidad trae consecuencias. Ellas. Aprende que los imperios se construyeron sobre la conquista. Al final caerán. Lo aprenderán en la galaxia moderna, la cooperación es más fuerte que la dominación. En él, cámaras del Consejo Galáctico, el teórico mayor preparó una historia. Registro de la guerra. Como la especie más antigua. En la galaxia, la teoría había. Presenció el auge y la caída de innumerables civilizaciones, pero nunca lo habían hecho. He presenciado algo parecido a la humanidad. Victoria sobre los Valex. El mayor escribió, el imperio Valex representaba a 8.000 años. Conquistó 23 especies.
Se la consideraba invencible. La humanidad, una especie que había viajado por el espacio. Durante apenas 6 siglos, lo destruyó. En 2 meses. Esto no era militar. La victoria por sí sola. Fue una demostración que las estructuras de poder galácticas tenían. Cambió fundamentalmente la era de antiguos imperios que mantenían el control. El poderío militar había terminado. La era de civilizaciones industriales compitiendo a través de la capacidad de producción había comenzado. La humanidad demostró a la galaxia que un joven, especies determinadas con avanzadas, la capacidad industrial podría superar milenios de tradición militar. La lección ha sido aprendida. Ninguna especie. Repetir el error del Imperio Valex. 100 años después de la guerra, el humano. La estación de supervisión se retiró de Val. Órbita principal. El Valix había cumplido con cada trimestre. No habían hecho ningún intento de reconstruir sus fuerzas armadas más allá de la defensa. Fuerzas. Habían pagado sus reparaciones. Fielmente. Les habían enseñado niños la verdad sobre su historia. A los Valix se les concedió el derecho a construir una pequeña flota defensiva. Construyeron 10 barcos, no miles, no cientos. 10 barcos patrullarán su hogar. Sistema. Era todo lo que sentían que necesario. En el centenario de al finalizar las guerras, una delegación de Valix Prime visitó la Tierra. No vinieron a protestar por los términos, pero agradecer. Humanidad. El líder de la delegación, un joven Valix, que había nacido después de la guerra, habló en el memorial por el ser humano. Barcos perdidos en el conflicto. Nuestros antepasados cometieron un terrible error, dijo. Dijeron. Amenazaron con destruir. Humanidad. En respuesta, la humanidad destruyó nuestro imperio, pero perdonó a nuestro gente. Nos dieron la oportunidad de convertirse en algo mejor que conquistadores. Por esa misericordia, estamos agradecidos. Lo haremos. Garantizar que las futuras generaciones de Valex nunca olvides el precio de la arrogancia y el valor de la paz. En la galaxia. Consejo. Especies que una vez patrocinaron. La humanidad ahora se sometía a ellos. Los jóvenes. Especies que llegaron en barcos primitivos. Hace 200 años se reconocía ahora como un gran potencia galáctica. No porque ellos buscaban el poder, pero como tenían. Demostraron lo que sucedió cuando la supervivencia estaba en peligro. La última. Especies que desafiaron a la humanidad. El Imperio Valix había sido borrado de la faz de la Tierra. Galaxia. No mediante genocidio, no. A través de la ocupación. Pero a través del desmantelamiento sistemático. De todo lo que los convirtió en un imperio. Los futuros hijos de Valix aprenderían sobre el error de sus antepasados en la historia. Clase. Sentirían vergüenza por los viejos. Imperio. Entenderían que la existencia pacífica actual era mejor que las conquistas de sus antepasados. La eliminación estaba completa. El Imperio Valix no. Ya no existían. El pueblo Valix sí. Pero nunca más volverían a ser una amenaza. Jamás volverían a conquistar. Jamás volvería a amenazar con un genocidio. Todas las especies de la galaxia habían aprendido una lección sencilla. Nunca amenaces. Humanidad. El precio es demasiado alto. El precio es demasiado permanente. Las consecuencias son demasiado absolutos. La humanidad había querido. Únete a la galaxia en paz. Ellos habían sido dispuestos a cooperar, a comerciar, a compartir conocimiento. Pero cuando se ve obligado a elegir entre la extinción y la guerra total, ellos habían elegido la guerra. Y habían procesado. Lo hizo con crueldad y eficiencia. Eso conmocionó a todas las civilizaciones antiguas. La galaxia estaba en paz, pero era una paz construida sobre un nuevo entendimiento.
La humanidad no era la recién llegada débil que se esperaba. Patrocinados. Eran la especie que aniquiló un imperio de 8.000 años de antigüedad en 2 meses. Eran las especies que transformó por completo su capacidad industrial a la guerra y produjo barcos más rápido que los enemigos podían destruirlos. Eran la especie que, cuando se ve amenazada con genocidio, respondieron asegurando su. Los enemigos jamás amenazarían a nadie. Otra vez. La última especie que desafió. La humanidad había desaparecido. Su imperio era borrado. Su orgullo fue destruido. El ejército fue desmantelado. A sus hijos les enseñaron a avergonzarse de lo que sus antepasados habían intentado. Y dentro de 1000 años, cuando la galaxia. Los historiadores buscaron información sobre el gran imperio Valix, ellos. Solo encuentro notas a pie de página y advertencias. Cuentos con moraleja. Encontrarían respuesta a una pregunta que todas las especies ahora se preguntaban. ¿Qué pasó con la última especie que desafió a la humanidad? Primero, la respuesta fue simple, definitiva y absoluto. Fueron borrados de la galaxia. Enteramente.